Qué gusto tenerlo en casa. Qué bueno que está aquí. Acompáñeme, por favor, con su Biblia, la versión que usted traiga, al libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8. Ahí vamos a iniciar esta conferencia. Isaías 64, 8, su servidor lo va a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y dice así: Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, tu presencia, sobre todo tu gran amor y tu gracia. Te estamos muy agradecidos, Señor. Vamos a recibir tu palabra, así es que te rogamos, por favor, que nos ayudes, porque es con tu ayuda, es con tu gracia que la podemos recibir. En Cristo Jesús, amén. Bien, el tema de esta conferencia lleva por título, con signos de interrogación, ¿somos vasijas para Dios? Repito nuevamente el título de esta conferencia. ¿Somos vasijas para Dios? De parte de Dios le digo esta verdad. Dios es quien hace o produce y forma o pone la manera de comportarse de su iglesia y además le ayuda para vivirlo. Repito, Dios es quien hace o produce y forma o pone la manera de comportarse de su iglesia, entiéndase creyentes, servidores, y además nos ayuda para vivirlo. Esta es una verdad que necesitamos recibirla en nuestro corazón. El cristianismo es fe y gracia, esos son los fundamentos o los pilares o los cimientos. Gracia de parte de Dios, fe suya y mía, para que embonen ambas. Pero dentro de ese proceso suyo y mío, para que hagamos su voluntad, usted y yo necesitamos ser vasijas. Y se lo demuestro, que Dios hace todo. Vayamos a un texto muy conocido, de favor, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Voy a leer también estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice el versículo 12 en esta versión: pero a todos los que creyeron en él aquí es Jesús, y lo recibieron o aceptaron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Versículo 13, aquí sígame con mucho cuidado, por favor. Dice, ellos nacen de nuevo. Vea lo que dice el apóstol. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión, es decir, cuando papá y mamá unen sus cuerpos y de ahí nace un bebé. No, así no se nace de nuevo. Dice, o de la iniciativa humana, es decir, usted dice, yo voy a nacer de nuevo, me voy a proponer ser cristiano y seré cristiano. Digo, para explicarle así, no es de la iniciativa humana. Termina diciendo esta versión, este texto en esta versión, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, ¿quién es el fabricante del cristiano? ¿Quién es el productor de la cristiana? De acuerdo a este texto, es Dios. Le explico más. Lo que enseñan estos textos es que un ser humano, después que se arrepiente, es decir, deja de pecar, cambia de manera de pensar, por ende de manera de vivir. Repito, un ser humano después que se arrepiente y acepta a Cristo por la fe, Dios hace o produce en él el nacimiento nuevo. Esta obra, ¿cómo se hace? Bueno, tiene dos fundamentos. Primero es su palabra o la palabra de Dios, es el primer fundamento. Por darle un texto de los muchos que están en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Se lo voy a leer en la versión Reina Valera revisada 1977. En esta versión dice así: habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible. Otra vez, ¿qué simiente? Semilla corruptible, que es seres humanos. Sino incorruptible, es decir, de una semilla que no es humana. Eso quiere decir aquí incorruptible. Enseguida dice, ¿quién produce el nacimiento nuevo? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque el que nace de nuevo hoy y es para toda su vida. O sea, ya no es de que
nació de nuevo hoy y resulta que en 5 días ya no es cristiano. No, no. El que ya es cristiano nunca dejará de serlo, es lo que da a entender aquí. ¿Qué otro agente o qué otro pilar o qué otro fundamento actúa en el nacimiento nuevo? Pues ya lo sabemos, el Espíritu Santo. Así como la palabra de Dios por un lado tiene su parte, por otra parte el Espíritu Santo. Por leerle un texto muy conocido, Tito capítulo 3 versículo 5, Tito capítulo 3 versículo 5. Voy a leer este texto en la versión Dios habla hoy. Dice así: y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, al menos yo no hice nada bueno para nacer de nuevo. Dice, por pura misericordia, ¿de quién habla aquí? De Dios, nos salvó. Y vea la operación o actuación del Espíritu Santo aquí en el nacimiento nuevo. Dice 2 palabras, lavándonos y regenerándonos. Lavándonos y regenerándonos, y de ahí dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. La palabra lavándonos o lavar, de un vocablo griego, leutrón, quiere decir purificación espiritual. Purificación espiritual. ¿Qué tiene que ver esta expresión purificación espiritual en el proceso del nacimiento nuevo? Ni más ni menos que el Espíritu Santo toma la sangre de Cristo y nos lava en ese proceso, por darle una definición simple. Eso es la primera parte que hace el Espíritu Santo cuando un ser humano nace de nuevo. Pero la otra, sumamente importante, la regeneración o regenerados, de un vocablo griego, palingenesia. De este vocablo griego, regeneración en nuestro idioma significa nuevo nacimiento, implicando la comunicación de vida espiritual. Por consecuencia, el inicio de un nuevo estado de cosas. Repito, regeneración, palingenesia, nuevo nacimiento, implicando la comunicación de vida espiritual. Por consecuencia, el inicio de un nuevo estado de cosas. ¿Y cuál es este inicio de un nuevo estado de cosas? ¿Cuál es? Que a partir de que usted o su servidor ya somos cristianos, cristianas genuinos, reales, a partir de allí, usted y yo aceptamos a Dios como Señor. Usted y yo aceptamos a Dios como amo exclusivo. Usted ya no tiene otro amo más que Dios, como yo, si somos cristianos. Por consecuencia, nos sometemos a todos los mandamientos del Señor. Nos sometemos a todos los mandamientos del Señor. Pero todo esto, ¿quién lo viene haciendo? Dios. Por consecuencia, un varón, una mujer que ya es cristiano, que ya es cristiana de verdad realmente, tiene estas evidencias. Hay más, yo solo anoté estas. Tiene estas evidencias. Un cristiano verdadero, una cristiana verdadera, tiene nuevas normas, nuevos principios, nuevas opiniones. Todo como tú pensabas, como yo pensaba antes de ser cristiano, se queda atrás. A partir de aquí, yo ya no, mis reglas, mis normas de convivencia, de hacer la obra en la iglesia, en mi trabajo, etcétera, etcétera, cambia. Tiene un cambio radical. Si yo como empleado llegaba tarde y decía mentiras para que no me corrieran, si yo como empleado me robaba cosas, si yo como empleado me ponía al tú por tú con el jefe, con el patrón, cuando yo nazco de nuevo, radicalmente yo cambio. Radicalmente. Pero ¿qué más evidencias hay de un cristiano y una cristiana verdaderos? Este cristiano o cristiana ahora tiene sentimientos opuestos a los que tenía antes. Sentimientos opuestos a los que tenía antes. Antes odiaba, ahora ama. ¿Me di a entender? Antes aborrecía. A medio mundo aborrecía. Ahora ama a todo mundo. Por hablarle, para darme a entender en estas evidencias. Pero también un cristiano y una cristiana ahora tiene nuevas disposiciones del ánimo hacia alguien o hacia algo. Por ponerle un ejemplo, hoy domingo nos levantábamos, algunos nos poníamos nuestro chorcito, nuestra ropita de deportes, nos íbamos al centro de Ocotlán, o al centro de Los Ángeles, California, o al centro de Buenos Aires, Argentina, la ciudad, el pueblo donde viviéramos.
O nos íbamos que a las carnitas para venir a desayunar y ahí nos pasábamos viendo tele, cotorreando y le decíamos a los hijos, las hijas, a ese sol ahora, vámonos al balneario. En Cristo, en Cristo, en Cristo, como ya tenemos nuevas motivaciones, nuevas disposiciones del ánimo hacia alguien o hacia algo, ahora decimos, hijos, el servicio es a las 11 de la mañana. Y son las 7:30 de la mañana, ve por las tortillas, yo voy por un quesito, tu mami mientras fríe los frijolitos, nos bañamos y a las 10 de la mañana huye conejo a la congregación. Porque cambia, ya es otra cosa. El cristiano ya no quiere las cosas que antes quería, ahora quiere otras. Por mencionarle de su servidor solo una cosa, yo era seguidor de las Chivas, aunque usted no lo crea. ¿Qué hacía yo el domingo? No, hombre, me peinaba, me bañaba, hasta madrugaba, porque ya sabía que iba a haber un colononón en todas las taquillas del Estadio Jalisco. Entonces, de madrugada iba para hacer fila y poder entrar antes que el árbitro pitara el inicio del encuentro. Cuando ya nací de nuevo, adiós Chivas, fue en automático. Me levantaba temprano, me bañaba, pero ya no iba con destino hacia la calzada de Independencia y se me va el nombre de la otra calle, donde está el estadio. Ahora me iba atrás del Canal 4 de Televisa, porque ahí estaba Casa de Oración. Ahí estaba, no donde está ahorita, cuando yo inicié en el Señor en esa congregación. ¿Me estoy explicando? O sea, mis técnicos de sonido, ¿qué hago? ¿Sigo aquí? ¿Ya resucitó este? Bueno, una evidencia más. Un cristiano, una cristiana, en verdad, tiene nuevas motivaciones, tiene nuevos propósitos, tiene nuevos intereses. Si a mi esposa antes yo no le dedicaba ni un minuto, si a mi esposa antes no le compraba cosas, si a mi esposa antes no la llevaba al médico, por poner algunas cosas así prácticas, ¿no? Cuando uno nace de nuevo, cambia radicalmente en todos los aspectos. Ahora a ella se le da el lugar que le corresponde de acuerdo a la Escritura. Ahora a ella se le cuida, se procura al máximo tratarle bien, proveerle sus necesidades, todo cambia. Pero ¿quién hace eso? Dios. Aquí entran muchísimos textos, pero solamente para que lo tengan en sus notas. Ezequiel 36, 26, 27. Ezequiel 36, 26, 27 dice que Él, Dios, pondría en ti y en mí su Espíritu Santo. ¿Para qué? Lo ha leído muchas veces, ¿no? Se lo he enseñado muchas veces. ¿Para qué? Para que el cristiano o la cristiana haga lo que Dios dice. Entonces, ¿quién es el productor de cristianos? ¿Quién es el que pone en el cristiano o la cristiana lo que debe hacer, cómo debe hacerlo, incluso el impulso para hacerlo? ¿Quién lo hace? No hay otro. No. Más que el Señor. Ahora, alguna persona dirá en este lugar, hijos, pues todo eso que dijo usted ahorita yo no lo hago. O la mayor parte a veces lo hago, a veces no lo hago. Yo quiero decir, el cristianismo es todos los días, de lunes a viernes, todos los meses, todos los años, siempre. O sea, un cristiano no es que, ay, se me bajó la pila y ahora ya como que el cristianismo ahí lo aviento para acá y me vuelvo otra vez el mundo. No. El cristianismo es una permanencia. Ahorita veré algunos textos más. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para que si alguien en esta congregación por años o meses o días se ha dicho que es cristiano, que es cristiana, pero solo de labios, porque continúa cautivo en sus pecados, porque sigue practicando pecados, los que sean. Hay quienes tienen como pecado solamente el consumo de alcohol, droga, pecados sexuales. No, pecados son todos. Enojarme, mentir, no sé, un montón de cosas. Entonces, si alguien se está preguntando a estas alturas de la conferencia, ¿cómo se obtiene eso que usted está diciendo? Bien fácil, empieza por la fe. Pero continúa ¿con qué?
desarrollando la cualidad de recipiente o contenedor o donde se va quedando la palabra de Dios. Eso quiere decir vasija. ¿Cómo se llama la conferencia? ¿Somos vasijas para Dios? Esa palabra para tiene un montón de definiciones. Solo voy a dar una. Para significa con disposición a. Para de las muchas, yo las investigué todas. Con disposición a. Entonces, usted y yo somos vasijas con disposición a Dios. Repito lo que dije anteriormente. La base del cristianismo para ser cristiano es la fe, la gracia de Dios, pero hay otra muy importante que usted y yo necesitamos desarrollar. ¿Cuál? La cualidad de recipiente o contenedor o donde se va quedando la palabra de Dios. Si usted no es contenedor, si yo no soy contenedor, si usted no es vasija, si yo no soy vasija, pues no somos cristianos. No somos. Nos hemos engañado los días que llevemos en una iglesia cristiana, los meses que llevemos en una iglesia cristiana, los años que llevemos en una iglesia cristiana. No lo somos porque no hemos sido recipientes. Ahora, yo no sé si ya se subió a YouTube lo que se predicó el miércoles aquí. Yo le animo a que lo escuche. Se llama Tiempo para Dios o Tiempo con Dios, algo se llama la conferencia. O un espacio del día que usted y yo le dedicamos a Dios. Eso quiere decir tiempo, un espacio del día. Usted y yo permanecemos despiertos de 12 a 14 horas, ¿no? Más o menos. Si usted se levanta a las 7 de la mañana y usted va a su cama a 11 de la noche, son más o menos como 14 horas, ¿no? ¿O me equivoqué? Pero por ahí ando, ¿no? Bueno, de esas 12, 14 horas, tú y yo debemos dedicarle un tiempo a Dios. Y en esa conferencia te explico qué es un tiempo a Dios. Retomo la conferencia de este día. Le voy a dar un texto contundente de lo que le estoy enseñando hasta aquí. Acompáñeme por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al versículo 4. Repito la cita, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al versículo 4. Dice aquí el apóstol: además os declaro, hermanos, o sea, le está hablando a cristianos, el evangelio o la buena nueva que os he predicado o anunciado, el cual también, ¿qué dice Pablo? Recibisteis, es decir, tomaste o te uniste a él. Eso quiere decir aquí recibisteis, tomaste o te unisteis a él, en el cual también, ¿qué dice Pablo? Perseveráis o estás firme. Eso quiere decir perseveráis, estar firmes. Sígame con cuidado en el verso 2, por favor, porque aquí está lo que le estoy enseñando hoy. Por lo cual, asimismo, leemos en voz alta, por favor, la expresión que sigue: si retenéis la palabra que os he predicado, sois ¿qué? Salvos. Si no creísteis, en vano. ¿Necesitamos ser vasijas para retener? La palabra retener, de un vocablo griego, significa sujetar firmemente. Retener, retenéis, creo que dice aquí, de un vocablo griego, kateco con K, quiere decir sujetar firmemente. Pero si yo no soy recipiente para tener en mi vasija, que su vasija y mi vasija es mi corazón, mi mente, mi voluntad, mis sentimientos, si yo no soy vasija para la palabra de Dios, lo voy a poder retener. ¿Usted ha usado alguna vasija alguna vez? ¿Hoy desayunó? ¿Cuántos desayunaron? Bueno, algunos ayunaron, está bien. Para ayudarle hice esta pregunta: ¿cuántos tomaron alguna bebida fría o caliente? La mayoría, ¿no? Le echamos harta cafeína para estar despiertos ahorita. Bueno, un vaso es una vasija. Lo mismo que un barril de 200 litros es una vasija. Estoy diciendo esto para ayudarle todavía más. Esto me ayuda mucho a mí, créame. Que me quede más claro que es una vasija.
Para tomar su café, usted agarró la cafetera y se le echó en la mano y, ay, está bien caliente, me arden los dedos de la mano, ay, échale el azúcar rápido, me estoy quemando. Eso hizo, lo puso en la taza, ¿verdad? Su taza favorita. Y ahí estuvo mientras estuvo desayunando. Bueno, ¿para qué sirve una taza? ¿Para qué sirve un recipiente? ¿Para qué sirve una vasija? ¿Para qué? Para que se quede algo ahí. Para que se quede algo. Lo estoy ilustrando así para todavía tener más provecho y edificación de lo que estoy enseñando ahorita. Entonces, de la misma manera, así como usted tuvo hoy en la mañana su café, atole, no sé qué consumió, o a lo mejor alguna bebida fresca, ¿no? Dice, a mí no me gusta lo caliente, yo mi agua de Jamaica con harto hielo. ¿Verdad? Bueno, está bien, cada quien. Bueno, el punto es esto, amados, en esta parte de la conferencia, si en esa vasija, si en ese vaso, si en ese recipiente no tenemos la obra de Cristo crucificado, resucitado, la obra del Espíritu Santo, no tenemos en esa vasija usted y yo de manera permanente todo lo que nos lleva a Dios para ser sus hijos, sus hijas, el arrepentimiento, el estarme negando a decir lo malo, a hacer lo malo. Si usted y yo no lo tenemos en esa vasija, pues no. Porque ¿de dónde decidimos usted y yo? No de lo que pensamos, no de lo que sentimos, no de lo que queremos, de ahí decidimos. Entonces es muy importante lo que el Señor nos está enseñando esta mañana. Hacer ¿qué? Vasijas. Porque aquí el apóstol es muy claro. Les dice ahí en el versículo 2, si retienen o sujetan firmemente la palabra, es decir, Cristo crucificado, arrepentimiento, fe, gracia, no sé, la palabra que os he predicado o anunciado. Les dice Pablo, sois salvos, es decir, libres de la culpa del pecado y libres de la condenación eterna. Aquí salvos es libres de, libres no, que ya fuimos perdonados de todos nuestros pecados y libres de la condenación eterna. Pablo les dice en el versículo 2, si no creísteis, es decir, tuviste fe que en vano. Vano aquí del vocablo griego eike con K, vano del vocablo griego eike con K, su traducción en nuestro idioma es sin efecto o sin resultados. Sin efectos o sin resultados. Es decir, no pasó nada en mí. Entonces, o por lo que ya dije anteriormente, cualquier persona, cualquier ser humano que no desarrolle esta cualidad de ser una vasija, un recipiente, sus argumentos religiosos, sus argumentos filosóficos o del tipo que sea, fíjense bien lo que le voy a decir, no le permiten a Dios ni a su palabra hacerlo cristiano o cristiana. Lo vuelvo a decir, en tanto cualquier persona no desarrolla esta cualidad de ¿qué? De ser una vasija, un recipiente. Sus argumentos de estas personas, sean religiosos, filosóficos, del tipo que sea, no le permiten a Dios y a su palabra fabricarlo, producirlo, que esa persona, ese varón o mujer sea cristiano. Por ponerle un testimonio triste aquí en la Biblia, San Juan capítulo 8. El predicador de predicadores le dice esto a unos judíos que le estaba predicando aquí. San Juan capítulo 8, versos 31 al 33. Voy a leer la Reina Valera, si gusta leemos juntos. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él, pero era en apariencia, porque ahorita vamos a ver el desenlace. ¿Qué le dice a estos judíos? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ahí me detengo. Esa palabra permaneciereis quiere decir unirte, adherirte. Eso quiere decir aquí permaneciereis. En mi palabra, repito, cualquier predicación, cualquiera, fe, arrepentimiento, etcétera, etcétera. Como les dijo Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos o seguidores. Y dice Jesús en el 32, y conoceréis la verdad, es decir, la vas a experimentar. Por ejemplo, te enseñan de fe y le crees a la Biblia. ¿Qué sucedió contigo? Ya estás experimentando una verdad. Lo que te enseñen en esa mañana, por ejemplo, te enseñan cómo ser una mamá
piadosa, te enseñan cómo ser un papá piadoso. Y dices, sí, si lo dice Dios, y ahí está tu fe. Voy a hacer lo que dice Dios en la Biblia. Repito lo que dijo Jesús a estos judíos: conoceréis, es decir, ya tendrás experiencia, o ya practicaste la verdad. La verdad es pues el Evangelio, toda la palabra de Dios. Y vea lo que dice Jesús como una promesa: y la verdad que os hará libres. ¿Cuántos en esta congregación que vivimos el Evangelio, los diferentes temas bíblicos nos han ido haciendo libres? ¿Sí? O sea, eso tiene que ser una realidad en ti y en mí si nosotros somos cristianos verdaderos. Pero vea cómo le respondieron estos religiosos. Dice el 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido, ¿qué? Esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, vea qué groseros, seréis libres? Pregunto, ¿Israel no era esclavo en ese momento? Digo, si estudiamos la historia, en ese momento eran esclavos del Imperio Romano. Hablando en lo físico, no sé cómo decirles, de manera literal, pues física, material, ¿no? Pero por lo que sigue diciendo Jesús de ellos más adelante, también eran esclavos, hablando espiritualmente, porque lo querían matar. A ver, alguien que quiere asesinar a alguien, ¿corresponde a la naturaleza caída o a la naturaleza de Dios? Entonces, los judíos eran esclavos por todos lados. Pero cuando no somos receptivos a lo que el Señor dice, sino de inmediato: yo soy de esta religión, yo soy de allá, etcétera. Bueno, sin más comentarios, simplemente para darle argumentos a usted, a quien nos hagan favor de escuchar a través de las diferentes plataformas, darles argumentos bíblicos para enseñarles que usted y yo necesitamos ser vasijas para Dios siempre. Para concluir esta parte de la conferencia, escúcheme con atención, por favor. De apariencia, nadie va a entrar al cielo. Para enriquecer más esta parte, se lo vuelvo a decir: de apariencia, ni tú ni yo, de apariencia nadie va a entrar al cielo. Vayamos a Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 11 al 14. O sea, de apariencia nadie va a entrar al cielo. Es que me siento cristiano, es que yo digo que soy cristiano, es que... No, el cristianismo tiene una realidad y se llama frutos o actos que asemejan la vida de Jesús. Mateo 25, 11 al 14, espero ya lo tenga. Voy a leerlos a ver, permítame tantito, creo que tomé mal mis datos aquí cuando anoté. Sí, los tomé mal, porque aquí está hablando, aunque también cabe aquí, está hablando acerca de las, ¿cómo se llaman? Las vírgenes prudentes e imprudentes. Pero lo que yo le quiero enseñar, y que sí está aquí en Mateo, pero pensé que estaba en estos textos, discúlpeme, es lo siguiente: es cuando el Señor hace unas bodas, y entonces llega un hombre vestido de boda, es decir, con apariencia de cristiano, y Dios le dice: hey, amigo, ¿cómo pudiste entrar aquí? No que alguien vaya a entrar así, no, es simplemente una enseñanza para exhortarnos. Porque a Dios no se le va a colar nadie que no sea cristiano a su reino. Nada más ya le está enseñando aquí Jesús. Les dice: hey, amigo, ¿quién te dejó entrar aquí a las bodas? Y entonces de inmediato Dios le dice a sus siervos: hey, sáquenme y échenlo al infierno. ¿Por qué este texto? 22:11, ok. Ahí está, Mateo 22:11. Gracias, hermanos. Sí, anoté mal aquí la cita, discúlpenme. Dice ahí, gracias hermanos, dice ahí Mateo 22:11, y entró el rey, entiéndase, es Dios, para ver que a los convidados, pues a usted, a mí, a los salvos, las salvas, los cristianos verdaderos, que dice: y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Por qué? Pues que no era cristiano.
y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de moda? Mas él que enmudeció. Entonces el rey, entiéndase Dios, dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Verso 14, porque muchos son ¿qué? Llamados y pocos escogidos. Sin ofender a nadie, sin querer hacer sentir mal a nadie, pero lo tengo que decir. A esta congregación han asistido más de 4,000 personas en los 18 años, casi 19 que lleva. Voltea a ver, por favor, voltea a ver cuántos sabemos. Y así ha sido esta congregación, así ha sido. Hay domingos que me dicen: pastor, está llena la congregación. Sí, le digo: gloria a Dios que hoy trajo más. Pero generalmente, hermana Lulú, dígame, usted lleva años aquí, ¿no así ha sido siempre esto así? ¿O ustedes, hermanitos, Arturo, Karina, o los que tienen años aquí, no ha sido así? Bueno, este es un mensaje para esas personas que Dios en su misericordia los ha invitado, pero que las mismas personas dejan de asistir, sus razones tendrán. Y es lo mismo que aplica en la salvación. Dios nos llama, Dios nos dice: ven, derrama su misericordia. ¿Qué tal estuvo hoy el tiempo de cantos? Sin alabar al grupo de alabanza, sin exaltar al grupo de alabanza. ¿Qué tal estuvo el tiempo de cantos? Yo sé que ellos trabajan mucho, O sea, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ellos. O sea, no es nada más de que llega Dani en la batería y: a ver, tú, baquetas, péguenle allá y péguenle allá. Y lo programa con su ¿cómo se llama? Tu iPad. iPad. Y le dice al iPad: a ver, baqueta, tú para acá y tú para... No, y así, ¿no? Cada uno, Uli, Beto, todos, ¿no? No. Pero ¿qué tal estuvo? Bueno, ¿quién cree que hace esos tiempos así tan bellos, tan hermosos? Repito, tienen su parte ellos, tienen su parte. O sea, porque hay quienes dicen: es que si Dios me llama, con eso basta. No, si ellos no se prepararan, esto sería, gracias a Dios le doy por ellos, que se esfuerzan. Yo he estado predicando en congregaciones donde desde la guitarra desafinada, las cuerdas ya como de 1000 años ahí, que se oyen como alambres de corral. Estoy hablando la verdad, unos tonos que nada que ver con el fa, el sol. Uno pues que más o menos va por la experiencia, ¿no? Uno va captando todo eso. Y ves que yo he estado en las congregaciones y me han dado ganas de decirle al pastor: oye, si quieres yo hago el quite, ¿no? No, es que Dios se merece lo mejor, ¿o no? Dios se merece lo mejor. Yo le digo: ¿cómo es posible? Pero bueno, cerremos eso, no viene al caso. A lo que estoy diciendo aquí es, por lo que leímos ahorita, Dios prepara todo. Dios llama a todo Cotlán, Dios llama a todo Jalisco, Dios llama a todo el país, Dios llama a todas las naciones a venir y comer de su comida, beber del agua divina que Él, estoy hablando simbólicamente, metafóricamente, del agua que Él derrama. Pero si no somos vasijas, si no somos recipientes, si no somos contenedores, tarde o temprano, así sea el pastor, así sea el servidor que sea, si no es vasija, se va, se va tras las corrientes de este mundo, se va. No hay nada que nos detenga, amada iglesia, más que solamente todos los días, cada día, no solo el domingo, el miércoles, no, todos los días, ser recipientes, vasos, para obtener de Él lo que necesitamos. Entonces, de apariencia yo no me voy a salvar, hablo de mí, yo no voy al cielo de apariencia. Necesito ser vasija, aplicar mi fe, ir a Dios, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se produce el nacimiento nuevo y después lo que sigue. Porque no todo termina en ya soy cristiano, ya soy cristiana. No. Esto tiene una continuidad. Para darme a entender, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 6, versículos 5 al versículo 8. Esto tiene continuidad. Efesios capítulo 6,
versículos 5 al 8. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Biblia Viva. Dice el versículo 5: esclavos, obedezcan a sus amos humanos, sírvanles de buena gana, con respeto y sinceridad de corazón, como a Cristo. Verso 6: no sean de los que trabajan bien solo cuando el amo los está observando, para quedar bien con él. Trabajen como si lo hicieran para Cristo, cumpliendo de todo corazón la voluntad de Dios. Hagan su trabajo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a seres humanos. Verso 8: recuerden que el Señor nos dará a cada uno según el bien que hayamos hecho, seamos esclavos o libres. ¿A qué clase de empleados, sea un obrero, alguien con una carrera técnica, un profesional, a qué clase de empleados le está hablando Dios aquí? ¿A qué clase de empleados? A cristianos, a cristianas. Si yo estoy al frente de un grupo, soy maestro de la Universidad de Guadalajara, por hablar así, ¿cómo dice la Biblia que debe ser mi trabajo? Como maestro, como catedrático ante mi grupo de estudiantes, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser excelente. Si estoy enseñando física, química, biología, no sé, independientemente de la licenciatura, materia, yo como catedrático ahí del frente de mi grupo de la Universidad de Guadalajara, debe ser íntegro, debe ser completo, debe estar bien hecho. Y no solamente hacerlo bien cuando digan: aguas Arturo, aguas, ahí viene el director, va a pasar por tu salón, échale ganas. ¿Me expliqué? No, el empleado cristiano, la empleada cristiana tiene que ser alguien de excelencia, lo vean o no lo vean. Pero ¿quién es ese empleado de excelencia? El que es una vasija, el que es un recipiente. ¿Por qué? Porque estos textos bíblicos que mencioné ahorita, ahí están todos los días, independientemente del trabajo que haga. Ahora escúchame por favor: cuando empleados o empleadas cristianos guardan o custodian en sus corazones estos textos de Efesios 5 al 8, son excelentes trabajadores en lo que los empleen. ¿Son qué? Excelentes trabajadores en lo que los empleen. Se lo demuestro. Abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos 8 al 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos 8 al versículo 13. Voy a leer estos textos en la Nueva Biblia Viva, en esa versión Nueva Biblia Viva. Dice: durante el año 18 de su reinado, después de haber purificado la tierra, porque había mucha idolatría ahí, y de haber limpiado el templo, porque lo tenían abandonado, designó a Safán, hijo de Azalías, a Maseías, gobernador de Jerusalén, y a Joá, hijo de Joacás, tesorero de la ciudad. ¿Para qué? Para que repararan el templo del Señor, su Dios. Verso 9. Ellos establecieron un sistema para recibir las donaciones para el templo. Los levitas que estaban en turno recibían el dinero a las puertas del templo. Estas donaciones las traía el pueblo que venía de Manasés, de Efraín y de otras partes del resto de Israel, Judá y Benjamín, y de los que vivían en Jerusalén. El dinero se lo entregaban al sumo sacerdote Hilquías para que dispusiera de él. Versos 10-11. Con el dinero los levitas pagaban a los carpinteros y a los albañiles y compraban los materiales para la construcción: piedras, madera, tablas, vigas. Y dice aquí: así reedificó lo que los reyes anteriores de Judá habían derribado. Versículo 12. Los obreros trabajaban con fidelidad bajo la dirección de Yahat y Abdías, levitas descendientes de Merari, de Zacarías y Mesulán, descendientes de Coat, y de los levitas que tenían habilidad para tocar instrumentos de música. 13. Otros levitas supervisaban a los jornaleros que llevaban los materiales para los obreros especializados. Otros ayudaban como capataces y como porteros. En estos versículos, del versículo 8 al 13, espero que, así como su servidor, usted también, aquí que vemos, empleados que apegados a lo que el Señor les dijo en Efesios 6, 5 al 8.
apegados. ¿Por qué? Vemos varias figuras, vemos varias funciones o diversas actividades propias. Y aquí, de principio a fin, todo se llevó a cabo de manera fiel, armónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el versículo 8, la parte B de 2 de Crónicas 34, ¿cuál fue la orden del rey de Jerusalén, que en este caso era Josías? ¿Cuál fue la orden? Restaurar el templo. Restaurar el templo. Después que todos estos empleados recibieron la orden, a quienes les fueron asignando un encargo, cada uno hizo su tarea o su trabajo con lealtad, con firmeza y con empeño, porque eran cristianos. Repito, cada uno de ellos hizo su trabajo con lealtad, firmeza y con empeño. Y de acuerdo al versículo 11, dice que el templo fue levantado de nuevo. ¿El templo fue qué? Levantado de nuevo. ¿Qué estamos observando aquí? Cristianos verdaderos, apegados a la voluntad de Dios. Pero, ¿qué se ocupa para que tú y yo seamos empleados cristianos, empleadas cristianas? ¿Qué se ocupa? Ser vasijas, ser recipientes, que tengamos ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, Efesios capítulo 6, versículo 5 al versículo 8. Tu patrón no es el que tienes ahí, sea en una institución de gobierno, sea en la iniciativa privada. Él no es tu patrón, él no es tu supervisor, él no es el, el que te gobierna, no sé. No, tu patrón, mi patrón, ¿quién es? Ahí lo dice, ahí lo dice. Cuando tú y yo como empleados, independientemente en qué trabajemos, cuando tú y yo como empleados tenemos en el corazón estos textos bíblicos, trabajamos de manera excelente. Y déjame decirte algo más, Dios cumple con sus promesas. Dios cumple con sus promesas, ahí lo dice Jesús. Perdón, el apóstol Pablo, pero aquí está enseñando por el Espíritu Santo. Ahí dice en el versículo 8 de Efesios 6, recuerden que el Señor nos dará a cada uno según el bien que hayamos hecho. No levante su mano, pero ¿cuántos por ser empleados cristianos o cristianas los han ascendido de cargos? O en el mismo encargo les han incrementado el salario sin que lo pidan. ¿A cuántos? No levante su mano. Su servidor, cuando nace mi primer bebé, que hoy pues ya es una señorita, el que en ese entonces era mi patrón en una empresa privada, me dijo, oiga, ya nació su hija, ¿verdad? Sí, felicidades, pero quiero decirle algo más. A partir de hoy le voy a subir el 15% de sueldo. Ah, gracias. O sea, sin pedirlo. Cuando nace mi segunda bebé, yo ya estaba en otra empresa. Vea, para que vea. O sea, Dios no dice, es que este patrón me obedece, no. No, yo ya estaba en otra empresa. Y en esa empresa me dijo, era una mujer, o es una señora, la dueña de la empresa. Oiga, le nació otra hija, ¿verdad? Sí. No, pues justo es que ahora le incremente el 20% más. ¿Qué es quién es el que hace esas cosas maravillosas donde usted ni va con el patrón y le dice, oiga, es que ya nació otro chilpayate, ocupo más para la leche, para los pañales? Pero está condicionado a que nosotros nos comportemos como empleados o empleadas de acuerdo a lo que Dios dice. Pero necesitamos ¿qué ser? Recipientes. Es que de otra manera, créame, no se puede. Les recuerdo, amigos, les recuerdo, iglesia, Dios es quien produce y le da a cada creyente en Él el cómo conducirse, el cómo comportarse y el que hacer en todas las áreas de su vida. Pero Él lo hace, no lo hacemos tú y yo. Tú y yo vinimos mal hechos de fábrica, ¿o me equivoqué? Tú y yo desde que nacimos ya veníamos con maldad, ya veníamos con corrupción, ya veníamos desviados de lo justo, ya. Entonces, ¿quién es el que nos saca de esa corrupción?
¿Quién es el que nos saca de andar en otras cosas y no en lo que es lo equitativo? Pero necesitamos su palabra. Su palabra es la que norma o regula nuestra vida. Su palabra es la que norma o regula nuestro comportamiento. No hay otra. Bueno, sí, ¿verdad? Filósofos, religiosos, en fin, que inventan otras cosas. Pero si queremos hacer las cosas al agrado de Dios, tiene que ser así. Por ejemplo, en el ministerio, Pablo le dijo esto a un pastor llamado Tito, que antes de elegir a alguien para que estuvieran con él trabajando como líderes de la iglesia, tuvieran esta característica. Acompáñenme por favor a Tito, capítulo 1, versículo 9. Esto le dijo un apóstol a un pastor llamado Tito, ahí en Tito 1, 9. Espero ya lo tenga, voy a leerlo en la Reina Valera. Dice Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La palabra retenedor del vocablo griego anteco, su traducción a nuestro idioma es mantenerse firmemente adherido o unido. Mantenerse firmemente adherido o unido. ¿Cuál es la condición para que un pastor en una iglesia como esta de sana doctrina llame a alguien para que sea líder conmigo de esta congregación? ¿Cuál es la condición? ¿Lo volvemos a leer? Se lo voy a leer ahora en la versión Palabra de Dios para Todos. Tito 1:9 dice, debe apegarse al mensaje verdadero, tal como lo enseñamos, dice el apóstol, para que así también con la sana enseñanza pueda ayudar a los creyentes y corregir a los que se oponen. Entonces, un servidor, una servidora, alguien que quiere ser líder en esta congregación o en cualquier congregación de sana doctrina, para que forme parte de ese grupo privilegiado de parte de Dios, si no es vasija, si no es vaso, si no es recipiente, ¿cómo va a retener? No sé si me di a entender con esta expresión. Mire, su servidor ha ido a infinidad de congresos. Últimamente, por mucho trabajo aquí, a algunos ya no he asistido, como el que terminó apenas ayer de alabanza. Pero prácticamente a todos los congresos de Casa de Oración yo he asistido, desde cuando no eran hechos, ¿cómo decirle?, organizados por Casa de Oración. No sé cuántos de ustedes sabían que antes los congresos no los organizaba Casa de Oración. Venía un apóstol de Texas, traía buenos predicadores, eso sí, buenos maestros de la palabra, y nuestro pastor le prestaba el local, pero eran de grande bendición esos congresos. Bueno, yo tengo más de 32 años yendo a esos congresos. Desde que nací de nuevo estoy en esos congresos. De hecho, una vez me encontraron en un congreso de mujeres y me dijeron, oye, ¿y por qué estás aquí? Pues la misma palabra que le va a hablar a mi hermana, el Señor me va a hablar a mí. Es la misma, nada más va dirigido a la mujer, pero también yo recibo las pedradas, así es que aquí estoy. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Si su servidor solo va a los congresos, pero no soy vasija, yo no tendría el fruto que por la gracia de Dios y por ser vasija tengo hoy. Y no estoy diciendo que sea perfecto, ni el apóstol Pablo era perfecto. Cuando quiera léalo, ahí está en Filipenses 3. No hay perfección, pero sí hay un trabajo que se hace con temor y temblor a Dios, con amor a los congregantes. Pero si ese servidor y servidora no solo se queda con es que Dios me llamó y ya, no, espérame. El puro llamado no nos sirve. ¿Por qué crees que muchos son llamados y pocos escogidos? También aplica en el ministerio. Muchos son llamados, vienen a cursos de ujieres, vienen a cursos de X, el otro. ¿Por qué no se quedan? Porque no son vasijas de las enseñanzas. No son. Entonces, así como una oveja, igual es un servidor. Necesita ser vasija. Yo no sé de los que estuvieron en este evento de Guadalajara a partir del jueves a ayer sábado, aunque el evento continúa, si usted escucha las predicaciones de hoy, el evento continúa, o desde ayer en la tarde, perdón.
El evento continúa. Hoy el pastor David predicó un buen tema, 2 corazones. Yo escuché parte de ello. 2 corazones. Está muy buena la enseñanza para todos, principalmente para el grupo de alabanza. Entonces, si los que fueron, con todo cariño y respeto voy a decir esto, y es para ayudar al grupo de alabanza, si los que fueron solo fueron de turistas, pues no. Sí se capta la palabra turista, ¿verdad? Bueno, con cariño y respeto, no es para ofender a nadie. ¿Qué tienen que hacer los del grupo de alabanza que fueron? Ser vasijas de todo lo que les enseñaron. Yo escuché partes de algunos mensajes y hubieron 2 que me impactaron del pastor Chío Olivares. Escúchenlos. Uno fue de Coré, un soberbio terrible, y otro fue del verdadero adorador, que ese está, wow, expóngase, están buenas las 2. El verdadero adorador no es el que canta, quiero ser para ti. No, ese no es. El verdadero adorador es el que le obedece siempre a Dios, punto. Como dijo nuestro amado pastor Chío Olivares, cantar, ayunar, venir a la iglesia, diezmar, etcétera, etcétera, son rituales si no obedeces. No, el venir a la congregación, cantar, exponerte como a esta predicación, es para tomar. Usted y yo tenemos que hacer conciencia. Hasta aquí no he sido vasija, si es su caso. Si usted ha sido vasija, tiene fruto, aunque sea poco, tiene. Porque algo ha caído, algo. ¿Cuántos saben que ya en este país, por ilustrar este tema vasija, cuántos saben que en este país ya hay algunas casas que a su techo, por ejemplo, como este techo que está así de bajadas, lo han rodeado de una especie como de tubos, y esos tubos caen en alguna parte y ahí tienen contenedores de miles de litros de agua? ¿Lo han visto o no? Bueno, aquí algunos ya. Yo digo a mi esposa, pues hay que ir haciendo lo mismo para cuando no hay agua. Entonces yo veía ayer ¿cómo se llama? Un reportaje de un señor que dice, a mí nunca se me va el agua, perdón, yo nunca me quedo sin agua. Entonces llevó al reportero al patio de su casa o atrás de su casa, pues, mire, tiene unos contenedores, a cada contenedor no me acuerdo si le cabe como 10,000 litros de agua, y tiene 3. Mire, yo ahí tengo 30,000 litros de agua de lluvia, para cuando no venga el agua, tengo agua hasta para tirar para arriba. ¿Por qué dije esto nuevamente? Porque ese es el vaso, esa es la vasija, ese es el contenedor. De otra manera, repito, yo puedo exponerme a la palabra de Dios como su servidor que ha ido a multitud de congresos, que de maestros de escuela infantil, que de alabanza, de varones, de matrimonios. Bueno, si no somos vasijas, pues ahora sí que si yo no soy vasija, pues solo fui, ¿verdad? Nada más a pasar para que el pastor me viera. Aquí estoy, pastor, presente aquí en el congreso. En fin, casi concluyendo. Sin ser vasija, lo que escuchamos usted y yo en cada mensaje de Dios, sea cuando asistimos a la congregación, sea cuando estudiamos la palabra de Dios, y esto aplica tanto en un congregante como en un servidor del Señor, cuando usted y yo no somos vasijas, no somos recipientes, no somos contenedores. Pues nada de lo que dice la Biblia lo vamos a reflejar, nada de lo que dice la Biblia lo vamos a mostrar. ¿Por qué? Porque ahí lo dice. Termino con este texto, Isaías capítulo 64, versículo 8, la parte B. Voy a leerlo ahora en la versión Reina Valera. Isaías capítulo 64, versículo 8, la parte B. Y dice así: nosotros barro, le está diciendo Israel al Señor, nosotros barro, y tú, le dicen a Dios, el que nos formaste. Así que obra de tus manos, le dice Israel a Dios, somos todos nosotros. Pregunta, ¿qué es el barro? ¿Sí? Lodo, tierra, pero más bien es tierra mezclado con agua. Tierra mezclado con agua, ese es el barro.
¿Y qué quiere decir formador o el que forma? ¿Qué quiere decir eso? Del vocablo hebreo yatzar con Y, TDTTSAR, yatzar, quiere decir moldear o hacer que una persona adquiera las características de Cristo. Repito, moldear o hacer que una persona adquiera las características de Cristo. Y yo quiero recordarle, el propósito de Dios de salvarte a ti y a mí, hablo quienes estamos en esta congregación y quienes nos ven y escuchan por internet, ese es el fin de Dios. ¿Para qué nos salvó Dios? De acuerdo a Romanos 8:29, para esto nos salvó Dios, porque a los que antes conoció, ¿quién están los que antes conoció? Los que Dios ya sabía que nos íbamos a arrepentir y creer en su evangelio. También los predestinó o destinar desde antes, ¿para que qué? Fuesen hechos conformes, igual a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero ¿quién te forma a ti? ¿Quién me forma a mí? Ahí concienticémonos. Ahí pongamos ¿cómo decirlo? El enfoque. Hágase esa pregunta: ¿quién me forma a mí como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Quién me forma a mí? Y si usted se convence que es Dios, entonces usted necesita a partir de hoy ser ¿qué? Una vasija, un recipiente. Alguien que toda enseñanza, sea a través de un púlpito, sea a través de sus estudios bíblicos o de otras formas, eso se vaya quedando en su corazón. Concluyo, mis amados amigos, mi amada iglesia. Dios es quien desde el principio o desde el inicio de nuestra andadura cristiana y hasta que nos encontremos con Él, hará todo en usted y en mí. Repito, Dios es quien desde el principio o inicio de nuestra andadura cristiana y hasta que nos encontremos con Él, hará todo en nosotros. Lo que tiene que ver con el cristianismo, lo que tiene que ver con el reino de Dios, no lo hace un pastor, no lo hace una iglesia, solo Él, y lo hace en usted, porque la relación con Dios es personal. ¿Sí me doy a entender? Es con usted. Una señora hace años la invité a venir a la congregación y me dijo: ¿para qué voy si mi hija ya es cristiana? Con eso no. Yo le dije: pues fíjese que no, porque Dios no tiene nietos, tiene puros hijos. Se empezó a reír así como usted, la señora. No, le dije: usted necesita ir, oír, arrepentirse y creer. Qué bueno que su hija es cristiana, pero usted no alcanza ahí, no tiene parte. Espero, amados, haberme dado a entender, porque yo simplemente soy un mensajero de Dios, que en cada reunión lo único que le trae es un mensaje de parte de Él. Oremos. ¿Está de acuerdo con su servidor? Señor, te damos gracias, muchas gracias. Reconocemos tu misericordia, como lo cantábamos hace un momento atrás. Y vaya que nos ama, Señor. Reconocemos tu paciencia y vaya que has sido paciente. Reconocemos que tanto tu amor como tu paciencia son perfectos, inacabables. Así como cantábamos, tu misericordia no tiene fin. Usted ya escuchó, usted ya fue enterado esta mañana a través de este mensaje lo que cada uno de nosotros necesitamos desarrollar como cualidad: ser vasijas, recipientes. Y no se sienta mal por lo que voy a decir ahorita. Si usted hasta el día de hoy no ha sido recipiente, no ha sido vasija, y usted quiere, porque el cristianismo es voluntario, y usted quiere ser una vasija, un recipiente, un vaso, no sé, un recipiente, simplemente vaya al Señor y dígale: Señor, ayúdame a recibir esta verdad. Ayúdame a humillarme delante de ti, porque el hacedor de todo eres tú. El formador del cristiano, la cristiana, eres tú. Es decir, tú me das la forma, tú me das la capacidad, tú me das todo.
para ser una madre cristiana, un padre cristiano, un hijo cristiano o hija cristiana, para ser un empleado en los diferentes niveles de empleos, cristiano, cristiana. ¿Y qué decir de un siervo, una sierva? Tú eres el que me hace un siervo o sierva cristiana. No solo me fabricas, pones en mí lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Ore al Señor y dígale: Padre, yo reconozco mi necesidad. Yo necesito que me visites. Yo necesito que vengas en este momento. En mí hay mucha necesidad espiritual. Mucha necesidad espiritual. Y esa necesidad espiritual se va a ir proveyendo en la medida en que yo sea una vasija para ti, para tu palabra. No hay de otra. Porque tú nos has hablado claramente. Nosotros somos el barro, tú el formador. Nosotros somos el barro, tú el alfarero. Así es que aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti. Tú lo conoces todo. ¿Yo qué te voy a decir? Pero sí, mi voluntad es así. Por favor, si así es su voluntad, dígale: esta es mi voluntad. Ser una vasija para ti. Ser una vasija para ti cada día. Cada día.
pedimos, Padre, que tú tomes, Señor, todo lo que somos, Dios. Que lo hagas conforme a tu imagen, Señor. Que nuestra vida sea gobernada por ti, Jesús. Solo por ti, Señor. Que sigas trabajando, Señor, con nosotros. Toma mi vida, toma mi ser. Haz en mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz en mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Quiero serte fiel, quiero serte fiel, quiero serte fiel. Fiel a ti, Señor. Porque así como lo cantamos, ¿verdad? Separados de Él, nada somos. Amén. Hermanos, pues con esto quedamos despedidos. Qué bueno que vino, aprendimos mucho, ¿verdad? Y nos vemos aquí, si Dios quiere, el miércoles. Cuídese, que tenga buena tarde, que tenga buen día. Y los de la clase del domingo pasado, ¿verdad? Nos vemos